Radio La Familia 105.1 FM, llegando a sus hogares desde Caraballo, Lima Norte, próxima provincia, a los hogares, a sus empresas, al vehículo donde usted se moviliza, con el programa Pymes Perú Radio y Televisión. Programa que llega al Perú y al mundo a través de la www.radiolafamilia.com. Les habla Rómulo Fernández Medina hoy para conversar con ustedes y, por cierto, nuestros invitados que me acompañan en cabina: el doctor José Manuel González, ex magistrado, el ingeniero Rigoberto Yenque. En la línea telefónica estará don Alberto González, regidor del distrito de Acoro de la provincia y región Huancavelica. Por cierto, esperamos también la llegada del ingeniero Manuel, vicepresidente de ASMIPE región Ancash, y del ingeniero Walter Acosta. Todos integrantes de Compimep, cada uno con responsabilidades distintas. Y por cierto, la anunciada presencia de un candidato a la presidencia de la República, el general de brigada Daniel Urresti. Esperemos que esté con nosotros a partir de las 12:30, me indican, conversaremos con él. Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados en esta ocasión, empezando por el doctor José Manuel González. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, Rómulo, ingeniero Yenque. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con ustedes y poder compartir algunos conocimientos con los oyentes. De hecho, con el doctor José Manuel González estamos estructurando el tema de la Defensoría MIPYMES y el gran proyecto del Centro de Arbitraje, justamente para este pujante sector de la economía nacional y de la generación de empleo. Más del 80% de empleo en el Perú generan las MIPYMES. MIPYMES son el 99,7%, y vaya que revisando los planes de gobierno de los candidatos en carrera a la presidencia de la República, en realidad bastante lejos, por decirlo menos, los veo y los leo en cuanto a su interpretación de la fuerza generadora de empleo y de economía. Y no solo ello, nosotros hemos señalado aquí que somos la principal fuerza, el principal amortiguador de la paz social, porque nosotros no estamos en preocupaciones de cómo hacer protestas y quemar llantas o hacer desórdenes en la calle. Nuestros emprendedores trabajan muchas horas, desde muy temprano hasta muy tarde, para cumplir con su responsabilidad familiar y su desarrollo de emprendimiento. Está con nosotros el ingeniero Rigoberto Yenque, fundador de Compimep, responsable hoy del Comité de Saneamiento, un tema nuevo que hemos incorporado a la institución, pero vaya que es un tema que seguramente va a dar mucho que hablar en los próximos meses, a partir de la experiencia. Don Rigoberto Yenque, autor de 2 libros, ex catedrático, empresario, en realidad es una autoridad en el tema del agua. Ingeniero Rigoberto Yenque, ¿cómo está usted? Gusto de saludarlo y bienvenido al programa. Buenos días, amigo Rómulo. Buenos días, amigos oyentes. Como un preámbulo, antes de hablar del Comité de Saneamiento, quiero hablar del agua, de la problemática del agua. Por primera vez en el mundo entero, a través de sus organizaciones mundiales, se unen por una causa común: la escasez del agua. Proyectando grandes catástrofes que se están anunciando para el 2030. El 21 de enero del 2016, recién fresquito, hace menos de un mes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lanzó un llamado de auxilio al sector, por primera vez al sector empresarial, por primera vez. Siempre se ha dirigido a todas las organizaciones mundiales, menos a la sociedad civil, pero en esta oportunidad se ha dirigido, en presencia del presidente del Banco Mundial, etcétera, en la última convención, se ha dirigido al empresariado como sociedad civil organizada. Y eso nos preocupa, porque el esfuerzo común que solicitan es para evitar la catástrofe mundial de la escasez del agua. Según cálculos de la misma ONU, si no se toman las acciones pertinentes en los próximos 15 años, 1.800 millones de personas podrían sufrir las consecuencias de la crisis del agua. 1.800 personas.
Textualmente lo dijo el secretario general de la ONU. Y lógicamente, además de otros inconvenientes, como cabe resaltar, el 90% de los desastres naturales son del agua. Actualmente, de acuerdo a últimas estadísticas, casi 2 millones de personas mueren al año por falta de este líquido elemento. En el último 7º Foro Mundial del Agua realizado en Corea, en el 2015, igualmente las propuestas planteadas en el 6º Foro celebrado en Francia, y los resultados de las continuas y reiteradas convenciones panamericanas, se ha llegado a la misma conclusión, la escasez del agua y la problemática mundial. Pero hay una cosa que es muy importante para nosotros los peruanos. Ya no hablemos de la parte internacional, vamos a hablar de los peruanos. Tenemos excelentes recomendaciones, ya no podemos perder tiempo haciendo diagnósticos, estudios, ya no. Tenemos excelentes recomendaciones y tratados científicos, sociales y políticos, pero es tarea de cada uno de nuestros respectivos países, caso nuestro Perú, lograr su aplicación consensuada y en unidad, con sostenibilidad, vigilancia estratégica, inteligencia, innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Los estudios y tratados se asocian con el cambio climático, también efecto invernadero, efecto de la capa de ozono, temas que son comunes. Y la mejor prueba es la última COP20 que hemos realizado en el Perú, la COP21 en Francia, en ese momento se está manejando la COP22 en África, siempre hablando de estos mismos temas. Y es bueno recalcar lo que voy a decir, que quizás para no alarmar al mundo, no lo dicen, pero nosotros los peruanos sí tenemos que decirlo porque se ha hecho un experimento aquí en el Perú recientemente. Un grupo de investigadores peruanos y norteamericanos revelan que hay presencia de arsénico en el agua. Han hecho análisis en diferentes puntos del Perú y han encontrado arsénico. Pero amigos, ¿qué cosa es el arsénico? El arsénico es un elemento químico sumamente tóxico, no solo para el ser humano, sino para casi todos los organismos vivos de la Tierra, llámese peces, aves, vegetales, etcétera, etcétera. El arsénico puede provocar cáncer en pulmón y piel e inclusive puede causar otros tipos de cánceres. El arsénico afecta prácticamente todos los aparatos y sistemas del cuerpo, puesto que interfiere con reacciones enzimáticas. Los médicos le pueden explicar lo que significa ensina, ¿no? Ahora, de hecho, ingeniero, el tema del agua es vida. Sin agua no hay vida. Y sobre el agua, ciertamente hay una serie de tratados y una serie de investigaciones y una serie de propuestas. Hay que recordar algún gobierno que hablaba como eslogan, agua para todos. ¿Qué tan cierto es eso de agua para todos, independientemente al eslogan? O sea, ¿cómo está realmente el abastecimiento del agua a las familias, no solo en Lima, sino hablemos en el país? Y en todo caso, el presidente Ollanta Humala en algún momento, sin ser el experto, pero comentaba seguramente con información de sus asesores y decía que el Perú pierde 70% del agua, termina desembocando en el mar. Usted como experto, ingeniero, ¿qué nos puede decir? El problema es grave. Necesitaríamos 2-4 horas para explicarlo, pero a ver si en forma sintética, sintetizando, los proyectos que se ejecutan en el Perú. Bueno, con la bendición de Dios, vengo trabajando en agua 30 años, he sido funcionario de muy alto nivel del poder del Ministerio de Vivienda, lo que era el Servicio Nacional de Agua Potable, y desde esa época, del año 81, venimos predicando lo mismo, no nos hacen caso. Hay problemas en la supervisión de las obras de saneamiento, control de materiales, canalizaciones. Hay cantidad de denuncias a nivel nacional. No se cumplen los programas. Se elaboran programas optimizados, pero no se cumplen. Hay cantidad de millones. En este momento tenemos el programa para agua para el programa 48 que le estamos llamando, que son 9.200 millones de soles, y así continuamente tenemos miles de millones, pero ¿qué pasa? Que de esos miles de millones, exagerando quizás un poco, solamente el 60%. ¿Por qué no se cumple? Y no se cumple justamente por varios factores, principalmente la corrupción, desgraciadamente la corrupción. O sea, hay que ser reales, hay que pisar tierra. La corrupción en nuestro Perú ya llegó a gran escala, ya se ha enquistado en las entidades del Estado. Hay obras, por ejemplo, Tumbes, como estaba comentando en el foro. En Tumbes pasa algo insólito, algo increíble.
tienen redes primarias, tienen redes secundarias, tienen redes domiciliarias, tienen planta de captación, tienen todo, Dios mío, tienen todo y no tienen agua. Y simplemente por descoordinación entre el gobierno regional, las municipalidades y Atusa, que es como dicen un CEAPAL acá en Lima. Uh-huh. Vamos a compartir a ver la conversa. Y aquí vamos a apelar justamente a la interpretación del ex magistrado, el doctor José Manuel González, un analítico de los temas. Realmente lo que comenta el ingeniero Rigoberto Yenque, y seguramente los oyentes están siguiendo la secuencia, miles de millones de soles destinados para el tema, por ejemplo, agua. Pero él señala que hay un gran problema, que es la corrupción. ¿Cómo se ve? O sea, la gente tiene temor de anunciar porque al final se puede quedar ahí muchos años en un proceso. ¿Cómo está realmente esta parte en la administración de justicia, que debería ser la que ayuda a combatir la corrupción? Bueno, en el tema de lucha contra la corrupción hay varios aspectos, porque tenemos la corrupción por parte de los funcionarios del Estado, ¿ya? Que muchas entidades cobran el famoso diezmo, ¿no? Que muchas veces no es más que el diezmo. Otros son los mismos empresarios privados, ¿ya? Que sobrevalúan, que no cumplen con las especificaciones contractuales y que provoca toda una pérdida de dinero para el Estado. Y los problemas vienen sobre todo en el tema de denuncia. Por ejemplo, a un empresario le cobran el diezmo, ¿ya? Y luego él quiere denunciar, ¿ya? Pero como ha pagado un soborno al funcionario público, ¿ya? También ha incurrido en delito, corrupción activa. El funcionario público cometió corrupción pasiva, cohecho pasivo, porque recibió. El que entregó el dinero cometió el cohecho activo. O sea, entonces, para que exista la corrupción existe un corrupto y un corruptor. Así es, ¿ya? Pero para que el funcionario pueda denunciar, y como cometió delito, lo que va a ocurrir es que no solo va a denunciar, sino que va a tener que someterse a una colaboración. Y en lo que se llama la colaboración eficaz. Y para que se cumpla la colaboración, este empresario va a tener que llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, ¿ya? Y pagar acordar un monto de reparación civil para poder cubrir, digamos, esa parte. Evidentemente, ¿ya? El perjuicio al Estado por el dinero que se llevó el funcionario público, que se llevaron los funcionarios públicos, es mucho mayor al monto que puede haber ganado el empresario privado, ¿no? Entonces, ante esa posibilidad, el empresario privado prefiere quedarse callado, ¿no? Porque si no, va a entrar en un... Y además, para que la colaboración eficaz pueda ser eximente de pena, tiene que caer el cabecilla. En este caso, el presidente regional o el alcalde. Que ya hay algunos casos, ¿no? El caso del ex gobernador de Tumbes, el caso de Pasco, Cajamarca mismo. Si bien es cierto, está en proceso de investigación, pero el hecho de que estén ya pedidos por la justicia es un indicador seguramente bastante alto para poder encontrarse en esas condiciones. Así es. Entonces, acá vemos cómo hay una situación de hecho, ¿no? Y hay una situación legal que no concuerda. El marco legal no ayuda para combatir esta situación, porque en realidad el corruptor, ¿no? Que sería el empresario, muchas veces no lo es, sino que ha sido, diríamos, chantajeado. O pagas el diezmo o no haces nada. O no hay la obra. O no hay obra. Bueno, esa es una cosa, ¿no? Pero antes de ello lo incorporamos a la mesa al ingeniero Walter Acosta. ¿Cómo está, Walter? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Bien. Para cerrar. Sí, a ver. Ya, para cerrar. Acá yo creo que debería darse un marco legal, si quieren transitorio, ¿ya? Para permitir que todos los empresarios que han tenido alguna adjudicación de obra, que han tenido que pagar un diezmo o cualquier cantidad, ¿ya? Haya un periodo de exención de pena para que puedan denunciar a todos los alcaldes, gobernadores regionales, etcétera, y que puedan sanear su situación, ¿no? Y pagar si se quiere una reparación civil,
parte de lo que hubiera sido su utilidad, porque el problema es que el Ministerio Público quiere que el empresario, para llegar a un acuerdo, pague el total de la reparación civil, pues casi que a veces lo valorizan casi por el total de la obra, y es algo que no es real, ¿no? Entonces, si se quiere luchar contra la corrupción, tiene que partir de ese marco. Escuché el sábado pasado al general Miyashiro en una intervención en la Mancomunidad de Lima Norte, y él decía que en el Perú el que tiene plata tiene la policía, tiene el Ministerio Público, tiene el Poder Judicial y tiene a los políticos. En consecuencia, el panorama que presentaba realmente un panorama incierto para combatir la corrupción. De hecho, tema muy delicado porque se trata de fondos de los peruanos, de proyectos que beneficia a la comunidad peruana, pero ahí en ese contexto, ingeniero Rigoberto Yenque, de hecho, usted que camina el día a día con los trabajadores, con los ingenieros, obreros, en fin, enfrentarse, me imagino, a denunciar la corrupción no es nada fácil. Efectivamente, amigo Rómulo Fernández y oyentes, aquí en el Perú enfrentarse a la corrupción es, como vulgarmente se dice, hacerse el harakiri. Voy a mencionar solamente dos casos, uno fresquito, uno que en este momento cualquier ciudadano, cualquier morador de Pachacute lo puede comprobar. En este momento, por el hecho de denunciar que el proyecto Pachacute no va a funcionar, por el hecho de denunciar ante el Congreso de la República, ante la Contraloría General de la República, ante una conferencia de prensa, una audiencia pública que gracias al congresista Neira organizó, por el hecho, simplemente me van a estafar con 750.000 de nuevos soles, no me van a pagar. Con la bendición de Dios, de repente, yo puedo solucionar mi problema, pero los trabajadores que se han ido al Ministerio de Trabajo, los proveedores que nos han vendido su cemento, su arena, su cemento, los que nos han alquilado camionetas, los que nos han alquilado maquinarias, ¿qué fue? No nos han pagado un solo sol, Dios mío. SADE COSAPI, con nombre, apellido, consorcio SADE COSAPI, contrata a un intermediario insolvente, Calra, que en realidad no existe, porque al fin y al cabo son un montón de razones sociales. Pero, perdón, a ver, vamos a aclarar. Existe en los registros públicos, está registrado, tiene un RUC, pero otra cosa seguramente es el que cumpla con las responsabilidades que hayan contraído. O estoy ahí, ¿no? en ese tema, doctor José Manuel. Claro, ese es el otro aspecto de la corrupción que está hablando ya del sector privado. Ajá. Una gran empresa se adjudica una obra, ¿ya?, por licitación, a veces llaman licitación internacional, ¿ya?, pero quienes la ejecutan no es la gran empresa en su mayoría, sino son los empresarios peruanos. ¿Ya? Pero en vez de subcontratar directamente al empresario peruano, la gran empresa subcontrata, ¿no?, a un allegado a ellos fantasma. Y este subcontratista, entre comillas, comienza a subcontratar algo que no existe, porque ellos tendrían que asumir. La ley lo prohíbe. La ley lo prohíbe, la ley lo prohíbe, pero comienzan a utilizar los servicios de medianos empresarios, ¿ya?, algunos grandes empresarios, que son los que asumen el costo de la obra, y a la hora de efectuar los pagos, la gran empresa supuestamente le pagó al subcontratista y el subcontratista se desaparece con el dinero. Deja a los empresarios con problemas de insolvencia, deja a trabajadores con problemas de insolvencia, pero la gran empresa sabe eso. El gran empresario sabe eso porque el subcontratista es un fantasma. He allí la importancia de la Defensoría MIPYMES que viene estructurando con PYME, porque como el caso que está denunciando el ingeniero Rigoberto Yenque, empresario, un caso real que está documentado, seguramente hay miles de casos en todo nuestro país y muchas veces se resignan, porque yo lo escucho resignado al ingeniero Rigoberto Yenque decir, ya me estafaron y ya me engañaron y bueno, ¿qué voy a hacer? Yo sigo para adelante. Yo diría lo contrario, doctor, ingenieros y amigos oyentes, no es posible dar un paso atrás ni al costado. Es posible dar más bien un paso hacia adelante, hacer respetar los derechos que asiste a un ciudadano primero, en segundo lugar, al derecho y el desarrollo de la empresa. Entonces, yo creo, ingeniero, que el llegar a través de las ondas de la radio,
de las redes sociales, es nuestra primera clarinada de decir que la justicia tiene que darse y darse para todos. Yo no creo que estas maniobras a la cual usted está denunciando, y veo que tiene varias otras informaciones, tengan que quedarse realmente, por decir, en nada. Pero un adicional, vamos a ver la parte ya no la mía, vamos a ver la parte de la población. El año anterior, y gracias nuevamente, recalco al congresista Ángel Neira, me acompañó para conversar personalmente con el presidente del directorio y el gerente general de CEDAPAL, suponiendo de que son las máximas autoridades de la obra. Yo como propietario entrego una casa a una casa para que un ingeniero me la fabrique, yo lo tengo que supervisar al ingeniero, pues no va a ser tan estúpido, disculpe la frase, que haga lo que se le antoja. Entonces por eso es que recurrimos a la máxima autoridad, presidente del directorio y gerente general. Eso ha sido en el año 2014, luego en enero del 2015, hoy día, y nos responden diciendo que no pasa nada, que todo es color de rosa, que yo soy un mentiroso, que etcétera, que el comité, todos son mentirosos. Bueno, hoy día le voy a dar una mala noticia. La obra tenía que terminar, Pachacute 1 tenía que terminar en el mes de diciembre. El señor, no recuerdo el nombre, Ramírez, el ingeniero Ramírez nos responde diciendo de que en realidad que no hay ningún adicional, que no va a haber ningún adicional, que todo está ok. Yo le dije, el proyecto está mal hecho, hay que hacer esto, y no creyeron. Hoy día, señores, han aumentado 9.206.317.77 de adicionales. Repito, 9.206.317. Y la obra ya no va a terminar la obra como el año pasado. Ahora ya le han pasado la obra para 151 días, para junio del 2015. 16. Del 2016. Pero quiero anunciarles hoy algo. La obra se va a terminar en el 2017. Pero eso no es todo. Hay obras como por ejemplo Santa Rosa Ancón, que ha demorado 7 años. Tiene todo. Red domiciliaria, tiene todo, tiene todo, pero no tiene dónde evacuar. Es como que nosotros en nuestra casa tenemos todo, nuestra casa linda, preciosa, con todos los servicios, etcétera, con nuestros tanques de oro, de agua, todo, pero no tenemos dónde evacuar, no tenemos dónde botar el desagüe. Eso se llama PETAR, plan de tratamiento de desagüe. No Ingeniero, tiene PETAR. Y no debería de ser al revés, digo, preocuparse primero justamente hacia dónde va a ser este desemboque de estas aguas para trabajar el tendido de las redes de agua. Por supuesto, justamente eso es lo que planteaba Graña Montero. O sea, Graña Montero tenía la obra ya por más de 1.000 millones de soles de Pachacute, y el Estado, por su mafia, por la corrupción que existe, lógicamente que lo han indemnizado con 20 millones, le entrega la obra a Sade Cosapi en 3 partes, que también es delito, también es delito, porque él no dice que una obra no se puede fraccionar, así dice la ley. Entonces, imagínense, ellos debieron comenzar con la planta de tratamiento por lo menos en la segunda etapa. Ellos han mandado Pachacute 1, no hay planta. Pachacute 2, no hay planta. Pachacute 3, recién van a enviar el proyecto de la PETAR. Ahora, lógicamente, que ellos van a decir, no, que Renaza, bueno, le van a echar la culpa a todo el mundo. Pero en realidad, yo como proyectista de 30 años y como jefe máximo del servicio en lo que corresponde a proyectos, yo director de proyectos, en el año 80, hasta el año 80, yo lo primero que me preocupaba era la PETAR, como usted lo bien claro lo dice. Hay que arrancar por la PETAR. Pero ahí te la amarre, pues. Ahí te la amarre. Mire, escucha, quiero terminar, no así. Ahí te la amarre. O sea, lean Pachacute 1, no te preocupes, hazlo cuando se te dé la gana, porque no va a funcionar. Pachacute, no te preocupes, haz lo que te dé la PETAR. Después dice, no funciona por la PETAR. Mentira, no funciona, no es que no funciona por la PETAR, no es porque Pachacute 1 y Pachacute 2 está pues ampliando. Ahorita 9 millones, va a llegar a 20, 30, 40 millones. Vamos a ir a una pausa para luego regresar a hablar ya de otro tema, que es justamente la actividad empresarial, la educación y también cómo le damos un marco, digamos, legal, porque también está ahí el tema de cómo fortalecemos. Y allí está el ingeniero Walter Acosta, ya está con nosotros en cabina. Muy buenos días ante todos, apreciados radioescuchas. Nosotros acá en Compimet estamos planteando el desarrollo integral para capacitar al empresario peruano en conocimiento de las enormes habilidades y competencias que estos poseen. Nosotros hemos atisbado la carencia de que
el sistema educativo formal no puede capacitar a plenitud a estos empresarios, por lo que nosotros como Compimet nos vemos con el compromiso de plantear un modelo educativo tendiente a poder solucionar esa dificultad. Por ejemplo, en las carreras universitarias se plantea el curso de administración de MIPES. Sin embargo, los contenidos no vienen expresos ni detallados por medio del Ministerio de Educación, por lo que muchas universidades especialmente se ven obligadas a utilizar como fuente de información inclusive la Internet. Como nosotros sabemos, la Internet no es una fuente confiable mediante la cual podemos nosotros determinar la gestión empresarial, mucho menos de las MIPYMES en el Perú. Por tanto, se necesita de profesionales y de empresarios que juntos puedan hacer una comunión de conocimientos. Nosotros hemos tenido nuestro foro el día 27 y 28 de enero de este año, en donde diversas regiones de todo el país han venido industriales a exponernos su problemática. No obstante, nosotros hemos tenido la capacidad, ellos principalmente, de poder formular alternativas diversas de solución. Si esto nosotros pudiéramos hacer llegar, si esto pudiéramos alcanzar a las universidades, nosotros estuviéramos haciendo un aporte valiosísimo para que pueda implantarse las currículas con respecto a las MIPYMES. Ahí en ese punto, ingeniero y amigos, en el Perú solo el 0.12% se invierte en el I+D+I. Es decir, el tema de la investigación científica y tecnológica es realmente muy débil, por un lado. Por otro lado, estudios efectuados por instituciones importantes como Senat, IPAE, la Sociedad Nacional de Industrias y los propios participantes en el foro el día 28, recuerdo las palabras de la presidenta de la Mesa de Confecciones de la Región La Libertad, señalar la carencia de mano de obra calificada, mano técnica. O sea, no del que tiene el posgrado, sino de aquel que está preparado como electricista, como operador de una máquina, una troqueladora, una pretinadora, una collaretera o una fresadora, o un torno, o un tupí, en fin, cualquiera de las herramientas en cualquiera de los sectores productivos. Entonces, nosotros como Compimet, ingeniero Walter, estamos estructurando, si bien es cierto no vamos a dar en este momento todavía todos los datos por un proceso de construcción, pero que sepan los oyentes que estamos estructurando un plan que va a llegar a sus lugares, es decir, a los distritos de Lima y a las regiones del país donde sea el medio facilitador con un entrenamiento teórico práctico. ¿Estamos en la línea correcta? Así es. Inclusive vamos a recurrir a la cooperación técnica internacional, vamos a recurrir a nuestros propios profesionales de los diversos colegios profesionales que existentes en el Perú y también a las universidades, especialmente las nuevas, porque estas universidades nuevas son las que constan de profesionales realmente innovadores, que a diferencia de las universidades antiguas, en donde por motivos de la legislación laboral muchos profesores se mantienen allí por una cuestión legal, pero que no se innovan, que no nos aportan conocimientos frescos, actualizados ni nuevos. Has tocado un punto importante que me interesa, una opinión de nuestros colegas que están aquí, independientemente de sus comités. Se mantiene en el Estado, no solo en las universidades, se mantiene en las estructuras del Estado. Así es. Muchas veces a trabajadores, funcionarios, por la antigüedad y no tanto por la competitividad. ¿Qué opinan, ingeniero Yenque, doctor José Manuel? Bueno, es un mal que viene de años, ¿ya? Y que muchas veces y que nos resta competitividad, ¿ya? Porque estamos en un mundo moderno que tiene que modernizarse. Ajá. En este tema de los trabajadores dentro del Estado, que muchas veces se considera por los años antes que por la competitividad. Voy a comentar un aspecto que puede que cause escozor a algunas personas. Cuando estaba preparando mis expedientes para
graduarme de abogado, ¿ya? Escogí uno que era referente al PROEM, tuve que estudiar el tema de estabilidad laboral, y por ahí leí, no pude leer la sentencia, pero sí un comentario de una sentencia argentina, ¿ya? En la que en la Corte Suprema Argentina, en ese entonces fines de los 80, había declarado inconstitucional una ley que daba estabilidad laboral a los trabajadores del sector público. ¿Por qué? Porque eso restaba oportunidades a los nuevos, a las nuevas generaciones, diríamos, ¿no? a los nuevos jóvenes que podían ir ocupando esas plazas, ¿no? A veces que hemos creado la idea de la estabilidad laboral absoluta, ¿no? Cuando el único país, al menos a fines de los 80, ¿ya? Los únicos países que la tenían como tal eran Cuba y Perú. Y Perú se relativizó después. Entonces, el problema en el sector público justamente es de las personas ya con mentalidad antigua, ¿ya? Mayores de 55, 60 años a veces, ¿ya? Pero que no se han actualizado. Ahora, yo quiero ahí comentar una anécdota, no voy a dar el nombre por respeto. Un decano de una facultad, de una universidad pública, no sabe manejar la computadora. O sea, depende de sus dictados y no está familiarizado y me dice, ya es difícil que yo pretenda, digamos, familiarizarme con las tecnologías. Frente a eso, de hecho... Disculpa, eso es falso, ¿no? Eso es falso. A fines del año pasado acudí a un seminario sobre arbitraje en salud, ¿ya? Que organizó el Ministerio de Justicia, y mientras yo estaba todavía con mi lapicero y mi papel, ¿ya? Unos asientos más allá estaba un señor de mucha mayor edad, ¿ya? Se notaba por las canas la forma, con su tablet, un pequeño teclado y tomando nota de todo lo que se decía, y cuando quería tomar de una imagen, levantaba su tablet, tomaba la imagen y seguía luego tomando sus notas. Una gran justificación mediocre, porque no es realista, entonces. Eso es lo que, eso es lo que me parece, ¿cierto? ¿Qué opinas sobre ese punto, ingeniero Rigoberto Yenque? Bueno, pero yo quiero ir más allá, no solamente los trabajadores. Yo fui catedrático de un curso, quizás el curso más bravo de la ingeniería, Dinámica y Máquinas, a tal extremo que en el año 71 publiqué la obra Dinámica y Máquinas, y me llama mucho la atención que sigue vigente, lo siguen haciendo las universidades, está pegado en el internet y lo están copiando en todo el mundo, y tengo derecho de autor, me siento feliz de que, como decía un amigo, que lo plagien, que lo copien, no me interesa. En realidad, a usted no le interesa que a mí lo no me vayan a interesa, copiar, me interesa Rubén, que los muchachos conozcan y que efectivamente se ilustren, ¿no? Lo que le llama la atención a usted es que no hay una innovación. No hay innovación, o sea, no hay cambio, pero ahí no queda. Tengo un sobrino que también se apellida igual Rigoberto Yenque, que le ha hecho pues maestrías sobre maestrías, ha estudiado en Europa, ha estudiado en la China, ha estudiado en Japón, tiene 48 años y sigue estudiando. Y un día hablando de dinámica de máquina le digo, yo sé que tú dictas el curso de dinámica de máquina. Sí, tío, me dice. Bueno, mi libro tiene 248 hojas. ¿Llegas a la ecuación de Taylor? No. ¿Comencé a preguntar? No. Total, ¿qué pasa? El nivel absurdo, ¿eh? Sí, ha cambiado 68 hojas. En realidad, ¿y por qué? Ahí viene el por qué, ¿eh? O sea, no hay que ver el por qué. Porque para el curso de dinámica hay 3 requisitos. Y desgraciadamente esos 3 requisitos pues no lo cumplen, pues. ¿No? Dice, física 5. Física 5, los muchachos llegan a física 4 con la justa, física 5 superficial, a veces ni llegan. Entonces, igual, ese es el problema. Pero ¿cuáles son los 3 prerequisitos? Física 5, matemática 5, física 4 y bueno, otros cursos que ni recuerdo. Pero usted sí está familiarizado a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Yo estoy recontra familiarizado a las tecnologías. Todos los días lo ve usted a las 12 de la noche, 1 de la mañana, está usted haciendo de conocer sus puntos de vista por las redes sociales. No, y es más, al ingeniero actual, inclusive en la uni, en algunas facultades les han quitado los cursos que son eminentemente de ingeniería. Por ejemplo, uno que nos define a nosotros como tales es el curso de geometría descriptiva.
Pero eso en algunas facultades de la UNI ya ni siquiera existe. No obstante, antes había. Yo mismo me formé con docentes de la UNI hace muchos años, con libro de Descartes, ¿se acuerda? Sí, Roberto, claro. ¿no? Ya no lo usan. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nosotros estamos denominando ingeniero, quién sabe a quiénes. O sea, quiere decir que hay deficiencias en la educación universitaria, no a nivel necesariamente privado, sino público. Bueno, ustedes han escuchado, amables oyentes, preocupación en este tema, por un lado, del tema de los trabajadores, de los funcionarios, por otro lado, el tema de la educación, la investigación científica y tecnológica. El Perú no cuenta con un solo parque industrial tecnológico. No hay uno. Ollanta Humala, en campaña, antes de ser elegido, dijo: 2 parques tecnológicos dejaré en mi gobierno. Y va a dejar gastos a nombre del proyecto parque tecnológico, pero no funcionando. Así que, ¿hay preocupaciones? Sí. Pero pasemos a otro tema. Pasemos a los temas que tienen que contribuir a encontrar soluciones a menor costo y a menor tiempo, pero en el marco de la transparencia. Ingeniero Rigoberto Yenque, usted está consolidando un comité que se llama el Comité de Saneamiento. ¿En qué consiste? Primeramente, invitar a los amigos, a los colegas profesionales de todos los niveles. En el primer foro empresarial MIPE 2016 se ha creado el primer comité de saneamiento de agua potable y alcantarillado. En respuesta a lo que he expuesto detalladamente, tenemos cualquier cantidad de información en internet, tenemos cualquier información en los ministerios, etcétera, etcétera, tenemos cualquier cantidad. Ya no tenemos que perder un minuto más en estudios ni en diagnóstico, ya tenemos todo, solamente lo que falta es la aplicación. Pero la única forma de aplicarlo se nos ocurrió, y gracias a Dios que en el primer foro se aceptó, se propuso la creación del primer Comité Nacional de Saneamiento, que involucra todo lo que es agua potable y agua, que involucra en realidad el agua. O sea, en realidad el tema es el agua. Como se dijo un término que ya hasta me olvidé, el agua es vida, pero también es muerte, algo así, ¿no? Navega en sombra de muerte, porque efectivamente, o sea, ya les he explicado cómo la gente muere, ya les he explicado el arsenio, les he explicado... Y quizás les invito a que estudien el cadmio, el arsenio, el mercurio y el plomo quizás también. Los objetivos de este comité es, por un lado, trabajar la especialización, la interpretación y la difusión de lo que involucra el agua, y por otro lado, el velar por la transparencia, por ejemplo, en el manejo de las obras vinculadas al tema. En realidad, este comité va a ser como cualquier otro comité. Un comité, yo he pertenecido muchos años al comité de metal mecánico. La particularidad, tiene que haber una particularidad, mi querido ingeniero. La particularidad, muy bien. Mire, en realidad, este comité, por una parte, va a tener, como usted lo está bien diciendo, digamos, el estudio. Vamos a hablar así del estudio. El otro punto va a ser la fiscalización, pero como nosotros no podemos ser fiscalizadores, tenemos que nosotros coordinar con los fiscales. Llámese Contraloría General de la República, llámese Congreso de la República. Nosotros vamos a entregarles las herramientas básicas para que ellos ejecuten su función. De acuerdo. 2. 3. Nosotros vamos a ser vigilantes, como mencioné la palabra en mi primera exposición. Vamos a ser vigilantes. Bien. Nosotros tenemos la ventaja de que somos ejecutores de obra. Nosotros no somos proyectistas, somos ejecutores de obra y cuando estamos en el... Gracias, ingeniero. Vamos a escuchar el siguiente comité. O sea, ¿podemos ser solo vigilantes, doctor José Manuel? ¿O podemos ser actores? La idea es esa. Lo primero hay que tener en cuenta, se debe conocer la situación de hecho, ¿ya? Y desde aquí quiero hacer un llamado a todos los pequeños y medianos empresarios del país, ¿ya? Uno de los aspectos fundamentales para poder desarrollar correctamente la actividad empresarial es la seguridad jurídica. Pero encontramos que a nivel nacional, ¿ya?, una municipalidad tiene unas normas, la vecina tiene otras, y la siguiente tiene otras. Y el gobierno regional otras. El gobierno regional otras, y los fiscalizadores tienen criterios propios. ¿Ya? A veces aplican retroactivamente una norma, fiscalizan al día siguiente, cae una multa, y lo que hace el empresario es, para poder continuar, pagar la multa, porque como en este mes, vacaciones judiciales, no puede obtener justicia. Entonces tenemos que ir buscando, ¿ya?, crear el tejido necesario, y es lo que reitero
como conversamos en el foro, es necesario la unión, la comunicación de los empresarios para comunicar a lo que estamos formando, la Defensoría MIPYMES, ¿ya?, en la que vamos a ir reuniendo, en uno de los aspectos, ir reuniendo esta información para ir efectuando las acciones legales, sea ante Indecopi, Poder Judicial, para poner fin a las barreras burocráticas, para defender a los empresarios de los abusos de las entidades del Estado. Pero eso muchas veces para el empresario es costoso. Para eso se va a formar la Defensoría MIPYMES, para poder generar un banco de datos y una acción legal ya preparada y concreta. Partiendo, digamos, por la parte preventiva, ¿no? O sea, lo primero, porque hay un problema ahí, digamos, dice, fírmame una letra en blanco y luego le trae un dolor de cabeza. Fírmame un cheque en blanco y luego le trae un dolor de cabeza. Fírmame un contrato. Hay que legalizar el contrato. No, entre nosotros nomás. O sea, problemas como esos que finalmente se convierten, digamos, en gastos innecesarios. Bueno, tenemos que quitar de la idea que el abogado es un picapleitos, o solo para resolver problemas judiciales. El abogado es un asesor jurídico justamente para prevenir, ¿ya? Lo que comenté primero es justamente, digamos, la parte estructural, el marco genérico. Legal, digamos, general. Lo que me acabas de comentar, vamos a coordinarlo con el ingeniero Walter para que sea en la parte educativa. ¿Ya? Porque muchas veces, y lo he pasado en los años que fui catedrático en la universidad, jóvenes que ya habían pasado el curso de títulos valores, yo dictaba Derecho Procesal Civil, entonces, como parte de la práctica, me redactan una demanda, yo elaboraba una letra de cambio o un pagaré y se los entregaba. Mire, acá tiene, su cliente les ha dado esta letra de cambio o este pagaré, redacten la demanda. Los jóvenes perdidos. Entonces, si eso ocurre con jóvenes que les dan mucha teoría y nada de práctica, ¿ya?, entonces, ¿cuánto más en los empresarios? Ahora, hay algo adicional, doctor. Por ejemplo, este tema de que el Estado peruano en materia de compras estatales te pide la carta fianza y te pone el reglamento de la calidad del servicio o el producto, pero no asume la responsabilidad del cumplimiento de pago, entre tanto termina afectando a ese proveedor. Allí sí, con mayor razón, se necesita una estructura fuerte para enfrentar, ¿ya? Ese es uno de los motivos también de la corrupción, ¿ya? Porque al que paga el soborno al gobierno regional, a la entidad estatal, le cumplen. Al que no, lo cierran. Gran tema. Le agradezco muchísimo, estimado doctor José Manuel, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Es un tema que vamos a seguir ahondando, el tema de la Defensoría MIPYMES, el tema de saneamiento con el ingeniero Rigoberto Yenque, el tema de la educación con el ingeniero Walter Acosta, y hay otros comités que seguiremos explicando en el programa cada sábado. Amables oyentes, se nos ha ido el tiempo para agradecer a cada uno de ustedes por estar en esta sintonía y, por cierto, confiando en la gracia de Dios de volver a reencontrarnos el próximo sábado por estas mismas ondas de Radio La Familia. Que Dios os bendiga, será hasta la próxima.